ver la versión mejorada de los algoritmos que hemos tratado hasta el momento para ver cómo solucionar el tema de... Hay dos temas que tenemos que solucionar. Tenemos que atacar el tema de la densidad, del que utilizar el algoritmo que utilice la mejor densidad para lo que estamos intentando, pues intentar mostrar que dibuje la línea recta que mejor se ajuste, es el primer problema. El segundo problema que necesitamos atacar es costo de las operaciones. Entonces veamos la versión mejorada, el mejorada de estos algoritmos. Vimos para entender el caso anterior que hacemos una distinción entre la variable dependiente e independiente. Tenemos que identificar la mayor densidad y pues volver la variable independiente, la vamos a considerar como la variable de la mayor densidad. Entonces esa era la manera en que íbamos a trabajar. Sin embargo, si prestamos atención, nosotros definimos variable dependiente e independiente. Sea cual sea la que encontremos, las dos van a cambiar en cada iteración. Ambas variables cambian en cada iteración. Lo que cambian es, una va a ir de 1 en 1, la que va de 1 en 1 es la que tiene mayor densidad, va a ir de 1 en 1, o dependiendo de la dirección, de -1 en -1, y la otra va a ir de m en m, que esto fue similar a lo que vimos en el análisis incremental, que va a ir de m en m. Entonces, vamos a tomar este problema que desde esta perspectiva y tenemos que identificar esto. Las dos variables siempre cambian. Una va a ir de 1 en 1 y la otra va a ir de m en m. Y esto lo vamos a considerar este análisis como una fortaleza. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este algoritmo mejorado? Esta es la promesa de campaña, esto es lo que se propone. No vamos a hacer distinción entre variable dependiente e independiente. Vamos a ir incrementando ambas variables en cada ciclo para definir un x, y que será pintado en pantalla. Esto es lo que vamos a ir haciendo. Lo que tenemos que calcular es cuánto va a cambiar cada variable, de cuánto es el paso que va a hacer de iteración en iteración, de 1 en 1 o de m en m. Esto es lo que tenemos que calcular. Lo que sí tenemos que tener claro es que debemos maximizar la cantidad de ciclos para tener más píxeles. En el caso que donde obtuvimos el problema, que tuvimos 3 píxeles dispersos, aquí solo iteró 3 veces. No, en este caso tenía que iterar la máxima cantidad de veces para dar la mayor cantidad de píxeles. Esto es en lo que vamos a estar trabajando. Entonces el algoritmo propuesto va a funcionar de esta manera. Esto similar al algoritmo incremental, más bien en lugar de incremental va a ser algoritmo mejorado. No hace distinción entre variable dependiente e independiente. Vean lo que recibe. Va a recibir punto X, va a recibir el primer punto, va a recibir el segundo punto. Bien, seguimos con operaciones de punto flotante, variables de punto flotante, X, Y, pero ahora vamos a definir una variable que es paso en X, paso en Y. ¿Cuánto ciclo a ciclo avanza la variable X? ¿Cuánto ciclo a ciclo avanza la variable Y? Entonces vamos a definir una variable que se llama ancho. Muy bien, ¿cómo funciona ancho? Nos va a volver el máximo o el valor más alto de dos posibles valores. Nos va a volver el valor más alto de la diferencia entre x1 y x0 o nos va a volver el valor más alto de la diferencia de y1 y y0. Este valor más alto,
al fin y al cabo, y esto lo que nos dice es cuál de las dos tiene mayor densidad. El máximo nos devuelve el valor más alto, ya sea de este o de este. El hecho que utilice abs, esto es el valor absoluto, porque al fin y al cabo lo que necesitamos es el valor positivo. Lo que nos dice es qué tanta es la diferencia. Necesitamos ese valor positivo. Entonces, ¿cómo funciona lo del análisis por pasos o mejorado? Vamos a tener dos variables, paso en X y paso en Y, donde el paso en X va a ser la diferencia de las X entre el ancho y el paso en Y va a ser la diferencia de las Y entre el ancho. Vamos a dar unos valores iniciales que van a ser X va a ser igual a X sub 0 y Y es igual a Y sub 0. Vamos a tener ese par de valores iniciales. Entonces, ¿cómo hacemos? Iteramos, vamos a iterar, hacemos el plot pixel y lo que avanzamos en las iteraciones, es el paso. Actualizamos el paso en cada una de las iteraciones. Entonces, una de las dos va a ir de uno en uno, otra va a ir de M en M. Y pues este algoritmo nos va a servir de esta manera. Entonces, hagamos un análisis de este algoritmo. Es un algoritmo que nos va a funcionar. Es un sabor de implementación incremental. Se encarga de seleccionar la mayor densidad de líneas que tengamos. No es necesario hacer cosas raras de reacomodo de puntos y no es necesario calcular B. Esta es una de las ventajas que tenemos. ¿Qué otras cosillas tenemos que ponerle atención a este algoritmo como puntos de mejora? ¿Qué podemos mejorar todavía? Utiliza punto flotante. También a un precio que estamos pagando muy caro es que la función round es lenta y es considerablemente lenta. Y esto es un problema que tenemos que resolver. Otro de los problemas que tenemos por resolver es que, otra de las características que tiene es que necesitamos quedarnosle viendo mayor tiempo para entenderlo. Aquí hay una corrección que hay que hacerle al algoritmo, que era lo que estaba verificando. Este es i igual a 0. Esto más bien acabo de hacer la corrección. A ver si se borra. Sí, se borra. Algo me parecía extraño a la hora de ver la implementación. Esto lo vamos a tener como que i comienza en 0 y es menor a width y vamos a ir avanzando de en uno en uno. Entonces esto. Porque al fin y al cabo queríamos maximizar la cantidad de píxeles. Y utilizando las X no estábamos maximizando la cantidad de píxeles. Entonces, I menor al ancho. Y esto ya ahora sí nos va a funcionar. Va a maximizar la cantidad de píxeles. Entonces, vimos los diferentes compromisos que tenemos con respecto a esto. Ya es un algoritmo que nos automatiza ciertas complicaciones. Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener presente es que vean de que esto ya, si uno lo viera fuera de contexto, si uno llegara y se encuentra esto en internet fuera de contexto, uno no se imagina o no logra visualizar que esto es un algoritmo de líneas rectas, no ve el MX más B. Pero el hecho de que no lo haga es porque primero es de manera incremental y luego es un algoritmo que toma en consideración la densidad de las dos variables. La consideración de la densidad es a través de esta variable definida como ancho.
nos soluciona esos dos problemas, pero ¿qué pagamos? Ya es un algoritmo que hay que quedársele viendo un ratito más para poder identificar de qué es lo que está haciendo por debajo. Hay que pues, verlo con mayor detenimiento. Echémoslo a correr. Echémoslo a correr con el mismo ejemplo, el mismo par de puntos que hemos venido tratando en la presentación. 4,2 y 21, el 21,10. Entonces, tenemos hacemos los diferentes cálculos, vamos a tener el ancho que es 17, vamos a tener el paso que vamos a dar en X, vemos que X es el que tiene la mayor densidad de puntos, entonces vamos a ir de uno en uno, que tiene todo el sentido, porque si vemos el algoritmo, vean de que es el máximo, el ancho va a estar dado por el máximo entre x1 menos x0 y y1 menos y0. El valor más alto lo da el valor es 17 y así es como queda aquí el ancho. Entonces queda aquí el ancho. El paso en Y tiene menos densidad, entonces vemos que es un valor menor que 1 que corresponde a M. X va a ir avanzando el X va a ir avanzando de 1 en 1, Y va a ir avanzando de 0,7 en 0,7. Leamos la primera ejecución. La primera ejecución X se le suma 1. Vean de que empezamos en... Vamos a ver, no, este es 5. X queda en 5. Y Y queda en... Ah, no, pero estos sí son los... Sí, X es en 5 y Y quedan 2,47. Este redondea a 5, que es esto que tenemos acá. Esto redondea a 2, que es este que tenemos por acá. Ejecutamos todos los puntos. Ejecutamos el ciclo en todas las iteraciones que tiene por acá el ciclo. Nos completa la tablita y al fin y al cabo nos dibuja la línea recta. Y vean de que nos dibujó exactamente la misma línea recta que veníamos tratando anteriormente. Entonces, esta es la tercera versión del algoritmo. El hecho que hayamos visto distintas versiones, todavía nos queda por ver una versión más, que es una versión que es en rendimiento, pues gana bastante más en rendimiento, que es el algoritmo de Bresenham, que hoy vamos a empezar a ver, probablemente lo vamos a terminar en la sesión de mañana. Y la tarea de la semana siguiente, que es la de semana 3, vamos a hacer una comparación de rendimiento del algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo 3 y algoritmo de Bresenham. Ahí les voy a dar las indicaciones para que veamos la comparación en rendimiento de cómo se desempeña cada uno de los algoritmos. Entonces, eso es lo que estaremos tratando. Por el momento, vamos a hablar un poquito de punto flotante.